Día importante con respecto a lo que va a tocar enfrentar mañana, ¿verdad? A la señora María Esther Roa, concretamente en un día en donde estábamos tomándolo incluso ya con humor, ¿verdad? Lo que se publica en torno a este legislador Ulises Quintana, que recordemos todavía ante la justicia por lo menos no tiene ninguna condena, está enfrentando procesos, investigaciones y etapas totalmente previas. Y bueno, y ahí vamos al otro extremo. María Esther Roa ya va a ir a un juicio oral. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Marta. Realmente no es mañana mi juicio Ah, oral, no, no, es no. el día jueves 8 a las 8 de la mañana. Qué importante Eh, que la llamemos había sí, sido para sí. ponernos. Solo Adelantamos que el hoy hice un proceso. pequeño, hoy hice un pequeño descargo, ¿verdad? Porque veo un ministerio público irresponsable, irrespetuoso, Ujú. temerario, manipulador, ¿verdad? En donde ellos mismos, en este caso son dos fiscales quienes presentaron la acusación, Juan Carlos Ruiz Díaz y el doctor Ángel Ramírez. Ellos mismos presentan un escrito el 26 de abril manifestando o consultando al Tribunal de Sentencia, que está presidida por el doctor Hermosilla, si la excepción de inconstitucionalidad que yo presenté contra el decreto presidencial y otras leyes también invocadas por ellos, ¿verdad? Todavía no fueron resueltas por la Sala Constitucional y consultaban ellos con total desconocimiento de la ley, y eso es de terror, ¿verdad? Sí. Si se va a suspender o no el juicio. Como el tribunal no se expidió al respecto, presentan hoy un escrito en donde piden ellos la suspensión hasta tanto que la Sala Constitucional resuelva la excepción que yo presenté. Y básicamente, así para que se entienda rápido, ¿verdad?, qué fue lo que le pedí a la Corte. Y le pedí a la Corte primero que me diga si la conducta de la violación de la cuarentena está o no tipificada por nuestro Código Penal. Y segundo, en el caso de estar tipificada, si una manifestación en pandemia contra la corrupción es o no inconstitucional, ¿verdad? Entonces, la Corte Suprema tiene que expedirse antes de que el tribunal resuelva. Así dice la ley. Hoy le interpelé justamente al Tribunal de Sentencia y también a los fiscales, que son unos irresponsables. Primero, por solicitar la suspensión de mi juicio oral y público, y me quieren tener sin edie atada a un proceso injusto, ¿verdad? Que es que Ujú. vamos a ver qué resuelve el tribunal, Marta. Probablemente, si resuelve suspender mi juicio oral, yo voy a denunciarlos a ellos ante el jurado de enjuiciamiento por desconocimiento de la ley, por prevaricato, por arbitrariedad, porque hoy justamente en un video que alcé estaba leyendo el alcance del artículo 538, si no mal recuerdo, que dice taxativamente que ningún juicio será suspendido por el planteamiento de una acción, una excepción o una acción de inconstitucionalidad, En hasta este, tanto se dicte sentencia. de hecho, usted de alguna forma considera que esto lo están haciendo por desconocimiento y no con una segunda intención, ¿verdad? No, primero ellos, este es un apriete, nosotros estamos en un estado fallido. Nosotros en Paraguay no existe un Estado de Derecho. Acá existen poderes fácticos. Acá detrás de cada poder del Estado hay un grupo mafioso, como el que estaba dando justamente Ulises Quintana y cuantos otros como él, detrás del poder. Entonces, cuando ellos ven que una persona no se alinea a lo que ellos quieren o perturban la tranquilidad de ellos, por ejemplo, en mi caso y en el grupo, ¿verdad?, de la coordinadora y más, Somos Anticorrupción Paraguay, estamos llevando los controles de los procesos penales de corrupción pública, eso a ellos les molesta. Entonces, ¿qué hicieron? Me imputaron, el 3 participé de una manifestación contra la corrupción, después de someterme a la cuarentena rigurosa. El 9 de junio del 2020 ya me imputan, imagínate, 6 días después, 6 días después. Después del 9
en menos de 3 meses ya formula la acusación el Ministerio Público y en menos de 30 días ya se lleva a cabo mi audiencia preliminar y en menos de un año ya me están llevando a juicio oral y público. Esa ligereza con el cual ellos se comportaron conmigo no es el mismo que hacen o imprimen contra los corruptos, ¿verdad? Y por otro lado, ¿qué fue lo que yo hice? Acepté mi imputación. Porque para mí el principio de legalidad, el principio del respeto, del imperio de la ley es fundamental. Y yo sabía que la única forma de demostrar que yo no cometí ningún hecho punible es en el juicio oral y público. Por eso yo allané el camino, no presenté ni una chicana, no apelé, no presenté un incidente de nulidad, porque fueron esas las actitudes que yo siempre critiqué de los abogados defensores, los corruptos. Pero resulta ser que hoy, después de que ellos llevaron rimbombantemente mi juicio a juicio oral y público, hoy ellos mismos deciden que se tiene que suspender el juicio y me tienen que tener así hasta tanto la Corte se expida. Una Corte misericordia, la Sala Constitucional es el cáncer que tenemos en el Poder Judicial, así que me van a tener paradísima ahí el 8 porque voy a ir a ese juicio oral y bueno, si es que se suspende voy a presentar la denuncia aunque más no sea testimonial en el jurado. Precisamente ambos fiscales, Juan Carlos Ruiz Díaz y Ángel Ramírez sería entonces concretamente. Sí, así, no, pero contra ellos por suspender. Ajá. Pero realmente, primero por desconocimiento de la ley, ¿verdad? Porque si ellos piden y argumentan, imagínense, un abogado que expone en un escrito de que se tiene que suspender el juicio oral porque se encuentra pendiente de resolución a excepción de inconstitucionalidad, contrariando un mandato normativo que dice todo lo contrario, que no suspende el juicio principal hasta la sentencia, hasta auto para resolver. ¿Y qué puede hacer el juez, el tribunal en este caso? ¿Verdad? Por más de que el Ministerio Público desconozca el alcance de la ley, ellos no pueden darle la razón al Ministerio Público, suspender mi juicio oral, porque de hacer eso ellos están también igual que los fiscales prevaricando, cometiendo un hecho grave que se llama mal desempeño de funciones. Entonces yo hoy justamente eso advertí, ¿verdad? Que yo no me voy a tolerar eso. Yo quiero irme a juicio oral y punto, quiero liberarme ya de este proceso penal que me obliga a firmar, que me obliga a no salir del país, que tengo algunas restricciones, ¿verdad? Bueno, recordar, incluso compartir con la ciudadanía, ¿verdad? Porque de repente tal vez no haya muchas personas que entiendan el trasfondo y todo el procedimiento legal, pero lo que usted en ningún caso quiso hacer es beneficiarse, entre comillas, con un procedimiento abreviado y asumir responsabilidad de haber cometido hecho punible alguno, ¿verdad? Totalmente, aunque me cueste una condena injusta. Acá hay que encararlos a ellos, porque muchos, yo te cuento, ¿verdad? Que eso es normal en el Poder Judicial, donde tu defendido no cometió, pero vos decís, ¿sabes qué? Reconocer nomás y sabes que te vas a ir 1 año, 2 años más o menos a firmar, tal cosa vas a entregar, vas a pagar un poquito y ya te liberas, porque, o si no, corres el riesgo, porque acá en Paraguay no es seguro nada. Esa es la regla en el pensamiento cotidiano de quienes ejercen la profesión de abogado. Lamentablemente. Si yo sigo esa corriente, yo estoy claudicando la lucha que es por el imperio de la ley, pero que es el estricto, digamos, derecho de acceso a la justicia. O sea que yo necesito que un tribunal revise mi conducta, que revise las razones por las cuales yo decidí, porque me costó muchísimo, Marta, y te digo que no fue fácil, porque todos en aquel 2020, en marzo, cuando nos adentrábamos en marzo, teníamos todos miedo de lo que se venía, que era la pandemia, que era el virus, y cuando eso ni siquiera había muchos contagiados. Pero después de habernos sometido a una cuarentena estricta y después de leer todos los días en nuestras casas, y especialmente yo que sufro cuando veo que un robo queda impune o cuando siguen robando impunemente, veía cómo ellos se nos reían en la cara cuando los médicos lloraban, imploraban, las enfermeras, no tenemos ropas de bioseguridad, no tenemos eso, no hay cama,
después que las camas que se trajeron que estaban todas, digamos, manipuladas de una senadora incluso, ¿verdad? Otro que era el presidente de la mascarilla vencida, el agua tónica, por Dios, cuántos juicios de valor que tenía el ciudadano para decir, este es el momento de salir o nos morimos todos, ¿verdad? Entonces, por esa razón, ¿verdad?, tomé la iniciativa, le convoqué a unos jóvenes y les dije, vamos a organizar una caravana y después vamos a bajarnos y vamos a hacer algunas declaraciones a los medios periodísticos. Nosotros hicimos tal cual como habíamos hecho en el comunicado que enviamos a los medios periodísticos, pero obviamente la gente se salió, ¿verdad? Pero ni aún así, Marta, yo te cuento que si uno lee bien el escrito de la acusación que presentó el Ministerio Público, justamente el decreto que estaba vigente en el tiempo en que yo hice o participé de la manifestación, decía taxativamente en su artículo 15 de que las personas, el uso obligatorio de tapabocas en los lugares cerrados, sí, y en los espacios abiertos en donde no se puede evitar la aglomeración. Imagínate vos. Sí, no, definitivamente. Ese artículo que dice nomás ya se desprende de que no hubo una violación a una norma ni a un decreto aún, ¿verdad? Claro. Entonces, a pesar de ese decreto que ellos mismos ofrecieron, que ellos mismos argumentaron, ese mismo decreto que ellos no leyeron, a mí me exonera de responsabilidad penal. ¿Qué va a pasar en el juicio oral? ¿Va a ser realmente una exposición casi ridícula, me imagino, en este caso la acusación, considerando sencillamente que en esa época, en ese periodo concretamente de cuarentena, no teníamos tan siquiera ni casos concretos de contagio, ¿verdad? Porque había un aislamiento estricto, gente en hospedajes, en lugares puntuales de cuarentena y bueno, realmente va a ser hasta pintoresco el desarrollo de este juicio oral en particular, ¿verdad? Y independientemente de lo pintoresco que parezca, Marta, acá se va a jugar la República. ¿Saben por qué? Porque como la excepción de inconstitucionalidad le va a obligar a la Sala Constitucional a contestarme esas dos cosas que dije. Si está descrita la conducta de violación de la cuarentena como tal en el Código Penal, y por otro lado, si aún estando eso, si la manifestación pacífica en la vía pública es o no punible, o si está prohibido o puede ser censurado por un decreto o por una ley. Eso es lo que nos tiene que explicar la columna vertebral que es la Sala Constitucional en la Administración de Justicia. Así que va a estar lindo este caso, porque estos son los hechos que van a forzarle a la Corte, a forzarle al tribunal a darnos una respuesta clara. Imagínate nomás que a mí me hubiesen imputado. ¿Por qué? Porque yo molesto, ¿verdad? Sí. Entonces me imputaban y me aplicaban la pena, una salida procesal, la que dijiste vos, un criterio, una suspensión condicional o lo que fuere. Me van a tocar un poco la plata, o sea, el bolsillo, me van a decir, ¿sabes qué? Te vamos a cobrar 4 millones de guaraníes, te vas a ir a firmar el uno no sé qué, y que vas a tener prohibición de salida del país, etcétera, etcétera, por un año. Y yo aceptaba eso. Imagínate que no iba a darse este debate tan importante y tan enriquecedor que va a ser saber si realmente en Paraguay rige el Estado de Derecho. Definitivamente. O rige, ¿entendés? O rige que las cuadrillas de mafiosos que tenemos detrás del poder. Por eso digo que independientemente que yo sea, que yo soy poca cosa, acá lo más importante es el debate que se va a dar y la resolución que va a dar la Corte Suprema, la Sala Constitucional por un lado, y por el otro lado el Tribunal de Sentencia. Y por otro lado vamos a revisar lo que hacen y hasta dónde pueden llegar el Ministerio Público, un Ministerio Público acabado, un Ministerio Público
desprolijo, mafioso, porque eso es lo que hay que llamarlo, porque esta gente representa a la sociedad y sin embargo son ellos los que nos están atacando. Hoy hay jóvenes que están privados de su libertad. ¿Parece justo eso? Que jóvenes por manifestarse están, independientemente de lo que hagan, yo no estoy diciendo, así como yo, no me estoy pintando que yo soy, no sé, Juana de Arco y que yo no, que me convenzan ellos que yo cometí el hecho punible y yo me voy a la cárcel, yo voy a acatar lo que ellos digan, ningún problema. Y que lo demuestren, ¿verdad? Como corresponde en este caso por la que demuestren, ¿verdad? Y hoy, por ejemplo, verle privado de su libertad a chicos jóvenes y tenerle, por ejemplo, en libertad a gente que nunca, la expresidenta de Petropar, por ejemplo, ¿verdad? A este señor que estuvo como presidente en la DINAC, por ejemplo, ¿verdad? Nunca pisaron la cárcel. El daño que ellos hicieron es un daño criminal, de criminales. Entonces, nosotros ¿y por qué hoy la Fiscalía no quiere que yo haga o vaya a juicio oral? Porque la temperatura no es la favorable. Definitivo. Porque hoy la gente está interpelando a la justicia, está interpelando a la gente. Porque yo te cuento, Marta, esta pandemia, si nosotros antes estábamos mal como país, ¿verdad? Y estábamos superando algunos obstáculos, por ejemplo, en tema de educación, en tema del índice de pobreza, bueno, la situación de los paraguayos en regla general, estábamos por lo menos haciendo un pico de arriba, lento, pero estábamos haciendo, la ciudadanía estaba también ya despierta, conocedora de sus derechos, etcétera. Imagínate con la pandemia, nosotros estamos retrocediendo 10 años hacia atrás. Definitivamente. Si nosotros ahora no hacemos este esfuerzo de salvataje, si yo no me expongo, y yo cuando digo me expongo a cual lo que sea, para que ellos sepan, ¿verdad? A toda la gente que no le gusta lo que estamos haciendo. Esto va a significar la destrucción, como va a ser la destrucción de muchos países de Sudamérica y Centroamérica. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo de salir y con estas pequeñas conquistas, que si se da esta conquista, nosotros podemos ir avanzando en esta lucha. Pero si nosotros nos rendimos, nos quedamos acá en el molde y esto nos va a devorar. Mañana vos salís de ahí, hoy lo ya no es más seguro, para salirnos de ahí, ¿qué va a pasar? Mañana va a faltar comida porque no va a haber trabajo, no hay fuente de trabajo, los ingresos, toda la plata que hay, ellos se las tragan, una justicia benevolente, cómplice, un ministerio público, o sea, toda esa situación nosotros tenemos que mirar con una realidad y una proyección de decir, bueno, yo tengo que hacer algo, y yo no soy candidata a nada, Marta, yo soy una simple abogada apasionada, que estudió Derecho desde el corazón, te digo, ¿verdad? Y abrazo esta lucha contra la corrupción desde la pasión, y la gente tiene que revisar mis redes sociales no para que vea que hice hace 5 años, 6 años, 7 años, 10 años. Y va a ser lo mismo, yo soy muy monotemática en ese tema. Así que nada, Marta, voy a hacer fuerza para estar ese jueves bien y ojalá que termine ese día. Y bueno, nosotros vamos a estar muy atentos, como bien usted decía, incluso más atentos aún a la resolución de la Sala Constitucional de la Corte, porque ese sí que realmente va a ser un momento histórico, el de la lectura de esa resolución. Y como dice usted, vamos a conocer las caras debajo de algunas máscaras, en este caso, que lamentablemente sí, así va a ser. Vamos a estar muy atentos. Aparte, ¿sí? Solo para agregar al final, ¿cuántas acciones de inconstitucionalidad hay? Según me dijeron, hay más de 200 personas que presentaron una excepción de inconstitucionalidad. Entonces la Corte, como siempre, ellos guardan esos que son bombas, porque no le conviene a la clase política, entonces ellos no resuelven. Por eso no resuelve la Corte. Por eso le dije yo al tribunal hoy que si vos no haces cumplir la ley, no me suspenda mi juicio oral, y que obligarle a la Corte Suprema de Justicia, incluso vos podés llevar todo hasta el alegato final y después suspender y señalar al cabo de 9 días para darle tiempo a la Corte que en 9 días, claro, que se responda, pero no pasarle la mano a esta Corte, a esta Sala Constitucional y misericordia, y te digo pero con conocimiento de causa, que el peor cáncer que tenemos esta Sala Constitucional, que le pasa la mano, y te hablo con propiedad, porque sé cómo ellos se manejan ahí,
porque sé que ellos tienen expedientes principales para abortar audiencias preliminares y juicios orales para darle la mano a los corruptos, y hoy por eso le embreté esto a la Corte. Que se expida la Corte y después continuamos hablando, ¿verdad? Ese es el lema. Así que muchas gracias por este espacio, Mar. Gracias, doctora. Vamos a estar muy atentos a lo que ocurra el jueves 8, entonces, ir con la corrección de vida, entonces, con respecto a este juicio oral. Muchísimas gracias, que tenga buena tarde, doctora María Esther. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Lo escuchaste aquí en PDS.